Amados hermanos, durante más de 2000 años, la humanidad ha intentado responder a una pregunta que sigue siendo el centro de todo. Y esa pregunta es, ¿quién es Jesucristo? Algunos han dicho de que simplemente fue un gran maestro moral. Otros han dicho que nada más fue un profeta. Algunos incluso lo han llamado revolucionario. Otros han considerado que simplemente es un personaje histórico. Y las religiones tienen una opinión acerca de Jesús. Los filósofos tienen una opinión acerca de Jesús. Los ateos incluso tienen una opinión acerca de Jesús. Y todo el mundo tiene una opinión acerca de Jesús. Pero hay una diferencia enorme entre tener una opinión acerca de Jesús y conocer verdaderamente quién es Él. Porque al final, amados hermanos, nuestra salvación no depende de lo que la sociedad piense acerca de Cristo, ni de lo que una religión enseña acerca de Cristo, ni siquiera de lo que nuestros padres pensaron acerca de Cristo. La pregunta más importante no es qué piensa el mundo o qué piensan los otros acerca de Jesús, sino qué pensamos nosotros acerca de Él. Y precisamente esa fue la pregunta que Jesús hizo a sus discípulos en Mateo 16, que era lo que leíamos al inicio. Después de escuchar todas las opiniones en su tiempo, Jesús dirige su mirada a aquellos hombres y les hizo una pregunta que atravesó sus corazones. ¿Y vosotros, quién decís que soy yo? No les preguntó quiénes decían los fariseos que era Él. No les preguntó qué pensaba Roma acerca de Jesús. No les preguntó lo que la multitud pensaba. Les preguntó directamente a ellos. Porque llega un momento, amados hermanos, en que cada persona debe responder personalmente quién es Jesucristo. Y esa noche, esa misma pregunta que Jesús hizo en Mateo sigue resonando en todas las páginas de la Escritura. No importa cuántos años tengamos en la iglesia, no importa cuánto sepamos, no importa lo que hagamos, la pregunta siempre sigue siendo la misma. ¿Quién es Jesucristo para ti y quién es Jesucristo para mí? Porque si Jesús es solamente un hombre, no merece nuestra adoración. Si solamente es un profeta, no puede salvarnos. Si Jesús es solamente un maestro, la cruz pierde el significado. Pero si Jesús dice ser quien Él es, y como lo leímos, y como Pedro dijo, si Él es verdaderamente el Cristo, y claro que lo es, el Hijo del Dios viviente, si es Dios manifestado en carne, entonces toda nuestra vida debe rendirse a Él. Y la forma en que respondamos a esa pregunta determinará nuestra adoración, nuestra fe, nuestra esperanza y nuestro destino eterno. Y a continuación quiero abordar de una manera rápida, amados hermanos. No me voy a detener tanto en esto porque no es el centro de mi mensaje, pero sí es necesario que veamos algunas herejías que surgieron a través de la historia para tratar de oscurecer la obra, la persona y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Y ese es mi primer punto.
algunas herejías que surgieron a través de la historia. Y cabe recalcar que no traigo todas las herejías, amados hermanos, porque me llevaría mucho tiempo, pero sí traigo algunas para que nosotros veamos. En primer lugar está el ebionismo. Esta herejía atacó la deidad de Cristo. Los ebionitas consideraban a Jesús principalmente como un hombre escogido por Dios y rechazaban su verdadera divinidad. De esta manera, ellos atacaban directamente la enseñanza apostólica de que el Hijo eterno de Dios se hizo carne. Y el Nuevo Testamento, en cambio, nos muestra que Cristo no comenzó a existir en Belén, sino que, como Juan nos dice, que en el principio era el Verbo, que el Verbo era con Dios, que el Verbo era Dios. Juan también nos dice que ese Verbo se hizo carne. La segunda herejía es el docetismo. Esta herejía atacó la verdadera humanidad de Cristo. El docetismo sostenía que Cristo solamente parecía ser humano y que su cuerpo no era verdaderamente físico, que Cristo no tenía un cuerpo, solo parecía. Y esta herejía y este error ataca la encarnación de Cristo. Porque si Cristo no asumió una verdadera naturaleza humana, tampoco pudo experimentar un verdadero sufrimiento, tampoco pudo experimentar la muerte, tampoco resucitó. Y si Cristo no resucitó, como lo dice Pablo, vana es nuestra fe. Juan, y en la Biblia encontramos muchos pasajes, pero también Juan combate esta idea afirmando que los apóstoles habían visto, oído y tocado al Cristo encarnado. Jesucristo, nuestro Salvador, sí tenía una verdadera humanidad, sí tenía un cuerpo. En tercer lugar está el arrianismo. Esta herejía atacó la deidad eterna del Hijo. Esta herejía del arrianismo es asociada con Arrio de Alejandría en el siglo IV aproximadamente, y él enseñaba que el Hijo era una criatura exaltada y no Dios, y que no era Dios eterno en el mismo sentido que el Padre, decía este hombre. Y esto también atacaba el corazón mismo del Evangelio. Porque si Cristo no es verdaderamente Dios, su obra no se puede entender como la obra del Dios encarnado. Y la iglesia, para atacar esto, confesó en Nicea que el Hijo es Dios verdadero de Dios verdadero. Y la Escritura también nos dice en Colosenses, si ustedes bien se recuerdan, que por medio de Él fueron creadas todas las cosas. En cuarto lugar, tenemos el apolinarismo. Y esto atacó también la humanidad de Cristo. Apolinar, este hombre, enseñaba que Cristo tenía un cuerpo humano, pero el logos divino, la parte divina, ocupaba la mente de la parte humana y que controlaba a Cristo. Incluso algunos de ellos dijeron de que Cristo tenía una mente animal. Y esto producía un Cristo que no era plenamente humano. Y la iglesia, los padres de la iglesia en ese momento rechazaron esta enseñanza y ellos dijeron, porque lo que Cristo no asumió, no lo redimió. Hebreo nos presenta a Cristo como alguien que verdaderamente participó de nuestra humanidad
y puede compadecerse de cada uno de nosotros. En quinto lugar tenemos el nestorianismo. Esta herejía dividió incorrectamente la persona de Cristo. El nestorianismo terminó presentando de una manera problemática a Cristo, como si hubieran dos sujetos o dos personas separadas, una divina y una humana. Y la fe cristiana histórica en ese momento afirma algo mucho más glorioso. Y ellos dicen, y cito, un solo Cristo, una sola persona, con dos naturalezas, divina y humana, sin confusión ni división. El mismo que nació de María es el Hijo eterno de Dios. En sexto lugar, tenemos el monofisismo y el eutiquianismo, que esa herejía también ataca la humanidad de Cristo. Eutiques, que es de ahí de donde viene el nombre, reacciona contra el nestorianismo, enseñando una comprensión en que las dos naturalezas de Cristo quedaban mezcladas o absorbidas en una sola naturaleza después de la encarnación. El Concilio de Calcedonia afirmó que Cristo es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre, sin que su divinidad destruya su humanidad, ni su humanidad disminuya su divinidad. Y esta doctrina de que Cristo es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre, protege la verdad de la encarnación de Cristo para nuestra salvación también. En séptimo lugar tenemos el liberalismo teológico. Ellos atacan la persona y la obra de Cristo. El liberalismo teológico moderno frecuentemente redujo a Jesús a un gran maestro moral, a un ejemplo religioso o a un reformador social, mientras cuestionaban sus milagros, su nacimiento virginal, su resurrección corporal y otras doctrinas fundamentales. Y el problema es que un Jesús reducido a un maestro moral únicamente no puede ser el Cristo presentado en la Escritura. Nosotros anunciamos a Jesús y no simplemente anunciamos las enseñanzas que Jesús dio, también anunciamos a Cristo crucificado, resucitado y exaltado y sentado a la diestra de Dios Padre. Y podemos hacernos una pregunta, amados hermanos. ¿Terminó el ataque contra Cristo cuando terminó la época de las grandes herejías antiguas? No. El ataque continúa. Y lo que ha cambiado hoy muchas veces es la manera de presentar el error. Hoy encontramos a muchas personas que dicen, creemos en Jesús, pero inmediatamente nosotros debemos preguntar, ¿en cuál Jesús? Y esto me lleva a un subencabezado dentro de este primer encabezado. Algunas falsas religiones o movimientos actuales que encontramos. Como les digo, no traigo todo, amados hermanos, pero sí algunas de ellas. Y en octavo lugar, los testigos de Jehová, porque atacan la deidad de Cristo. Ellos enseñan que Jesús no es Dios, sino una criatura identificada con el arcángel Miguel. Y esto contradice muchos textos que encontramos en la Escritura que atribuyen al Hijo características, nombres, obras y honras propias que solo pertenecen a Dios. Juan declara de que el Verbo era Dios,
Tomás también lo confiesa y confiesa a Jesús como Señor mío y Dios mío. Y Hebreos aplica un montón de lenguaje divino para el Hijo. En noveno lugar, también tenemos el mormonismo, porque altera la naturaleza de Dios y la persona de Cristo. Los mormones siguen las enseñanzas de Joseph Smith y creen que Jesús es un Dios entre muchos dioses. No creen que sea el único Dios verdadero. Los mormones consideran al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo como tres seres distintos que forman un consejo conocido como la deidad. Llaman a Dios Padre Elohim y a Dios Hijo Jehová. Ellos afirman que estos seres, dicen ellos, poseen atributos tanto físicos como espirituales. Y al Espíritu Santo es visto de una manera diferente, pues ellos dicen que solo posee propiedades espirituales, aunque aún así los mormones creen que no existe la materia inmaterial. Todo espíritu es materia, dicen ellos. Y esto es sacado de un libro que se llama Doctrina y Convenios. Y el mormonismo se aleja y se aparta aún más del cristianismo al sostener, y escuche bien esto, que el Padre alguna vez fue un hombre en otro planeta que se elevó a la divinidad. Y estas son las enseñanzas de José Smith. Y según esa doctrina, Dios Padre tuvo un padre, quien ese padre también tuvo otro padre y así sucesivamente. Y esto contrasta radicalmente con la revelación bíblica de que Dios es un Dios eterno y trascendente, el creador de todas las cosas. Además, también el mormonismo enseña que el Padre tiene esposas y que todos los seres humanos en la tierra son hijos de una Madre Celestial, quien concibió junto con el Padre, y que Jesús sería el primer hijo de esas uniones. Los santos de los últimos días representan un grupo moderno que promueve la antigua herejía del arrianismo, porque enseña que Cristo fue un ser creado. En décimo lugar está el unitarismo moderno. Ellos atacan la Trinidad y la deidad de Cristo. El unitarismo rechaza la doctrina bíblica de la Trinidad y generalmente considera a Jesús como un hombre excepcional, como un maestro, como un profeta, pero no como el Hijo eterno que comparte plenamente la misma naturaleza divina que Dios. Y esto vuelve a aparecer en diferentes movimientos modernos que hablan mucho de Jesús, pero disminuyen su identidad divina. Y la Escritura nos presenta y no permite separar a Jesús de la gloria divina. Colosenses nos dice que en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. En onceavo lugar está el universalismo, que ataca la necesidad exclusiva de Cristo. El universalismo sostiene en diferentes versiones que finalmente todas las personas serán salvas independientemente de su respuesta al Evangelio o incluso independientemente de Cristo. Y eso es una grave herejía porque ataca y hace innecesaria la obra expiatoria de Cristo como único medio exclusivo de reconciliación con Dios. Jesús dijo en Juan 14:6, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y en último
lugar, amados hermanos, está el legalismo religioso, que ataca la suficiencia de la gracia de Cristo. El legalismo enseña explícita o implícitamente que la aceptación delante de Dios depende de nuestro desempeño religioso. Incluso y lastimosamente puede aparecer incluso dentro de iglesias que confiesan a Cristo. Cuando alguien piensa, Cristo hizo su parte, pero yo debo completar mi salvación con mis obras, está atacando la suficiencia de Cristo. Pablo nos dice que si la justicia pudiera obtenerse por la ley, entonces Cristo habría muerto en vano. Y a través de la historia, los hombres han intentado disminuir a Cristo. Pero nosotros, amados hermanos, en cuanto más examinamos las Escrituras, más claramente vemos que Cristo no necesita ser aumentado. Él ya es supremamente glorioso. Él es plenamente Dios y plenamente hombre. Y Él es absolutamente suficiente para salvar. A través de los siglos, los hombres han intentado cambiar a Jesús, pero la iglesia y nosotros como iglesia debemos permanecer firmes en el Cristo de las Escrituras, verdadero Dios, verdadero hombre, único mediador, único Salvador y único Señor. Gálatas 1 del 6 al 10 nos dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, dice Pablo, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo, dice Pablo. Y esa advertencia de Pablo, amados hermanos, sigue vigente hoy en día. No todo el que habla de Jesús está predicando al Jesús verdadero. Y no todo el evangelio que usa el nombre de Cristo es el evangelio de Cristo. Y esto me lleva a mi segundo punto dentro de este sermón: la importancia de conocer la persona de Jesús. Y les voy a pedir de que me acompañen a Filipenses 3, amados hermanos. Filipenses 3, versículo 8 al versículo 11. Filipenses 3, versículo 8 al 11. Amén, hermanos. Dice la palabra: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, y si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Pero noten lo que dice Pablo, amados hermanos: estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Y así como Pablo lo dijo,
para nosotros es muy importante conocer la persona de Jesús. Y después de haber visto cómo a lo largo de la historia Cristo ha sido atacado en su persona, en su deidad, en su humanidad, en su obra, en su suficiencia, ahora debemos llevar esa verdad a nuestra propia vida. Porque podemos pasarnos hablando aquí de todas las herejías que han surgido en contra de Cristo. Podemos conocer cuáles fueron sus errores y podemos defender bíblicamente la verdad acerca de Jesús. Pero hay una pregunta que no podemos evitar y que debemos hacernos. ¿Realmente conocemos a Jesús? Esta es la importancia de nuestro segundo punto. Conocer a Jesús no solamente como una doctrina que creemos, sino como la persona que transforma nuestra vida y debe ocupar el centro de nuestra iglesia. Hermanos, y como hemos visto, a lo largo de la historia, muchos han atacado a Cristo. Unos han negado su deidad, su humanidad, distorsionado su obra. Otros han dicho que Cristo no es suficiente. Pero quizás el peligro más grande para nosotros hoy en día no sea solamente que alguien nos presente a un Cristo falso, sino, escuche bien, amados hermanos, el peligro para nosotros hoy en día es que nosotros mismos tengamos el nombre de Cristo en nuestros labios sin haberlo conocido verdaderamente en nuestro corazón. Y hermanos, podemos asistir a la iglesia todos los servicios, escuchar predicaciones, cantar como lo hemos hecho, participar de todas las actividades. Y eso no está mal, amados hermanos. Pero aún así, con todo eso, podemos tener una relación superficial con Cristo. Estar dentro de una iglesia no significa necesariamente conocer a Cristo. Podemos conocer acerca de Jesús y sin embargo no conocer a Jesús verdaderamente. Por eso la pregunta que cada uno de nosotros debemos hacernos esta noche no es solamente si yo asisto a la iglesia, sino si conozco realmente a Cristo. Confío en Él, amo su palabra, me arrepiento de mis pecados, deseo obedecerle, deseo someterme a Cristo. ¿Es Cristo verdaderamente suficiente para mí? Porque conocer a Cristo no consiste únicamente en saber que Él es Dios, que murió en la cruz y que resucitó. Y claro está, eso es bueno, amados hermanos. Pero conocer a Cristo significa descansar en Él, amarle, obedecerle, depender de Él y vivir para su gloria. No vengamos a la iglesia, amados hermanos, simplemente por costumbre. No cantemos acerca de Cristo sin amar a Cristo realmente. No escuchemos acerca de Cristo sin someternos a Cristo. No tratemos de hablar de Cristo bonito mientras vivimos como si no lo necesitáramos. Que Dios nos guarde a cada uno de nosotros, amados hermanos, de tener una relación superficial con Cristo. Tener un conocimiento acerca de Jesús sin tener a Jesús mismo. Y por eso, amados hermanos, en esta noche, mi invitación es,
conozcamos verdaderamente a Cristo. Miremos a Cristo, confiemos en Cristo, amemos a Cristo, vivamos para Cristo, porque al final toda nuestra esperanza no está en cuanto nosotros sabemos o hacemos. Nuestra esperanza está en Cristo, en su persona, en su obra y en su suficiencia. Que nuestra oración como iglesia sea: Señor, no permitas que solamente conozcamos cosas acerca de Jesús. Haz que conozcamos verdaderamente a Jesús, que confiemos plenamente en Jesús y que vivamos para la gloria de Jesús cada día. Porque Cristo, amados hermanos, no merece solamente nuestra asistencia. Cristo merece toda nuestra vida. Por eso decimos que no hay pregunta más importante que la de ¿quién es Jesucristo para ti y para mí? Es de tanta importancia porque la manera en cómo respondamos a esa pregunta determina nuestro destino eterno. Los que respondan erróneamente a esa pregunta se enfrentarán al juicio divino. Amados hermanos, todo lo que vimos de estas herejías y todos esos puntos de vista y otros como esos que no mencioné, se quedan lamentablemente muy cortos de la verdad bíblica que nos dice acerca de Jesús. La palabra de nuestro Dios revela que Jesucristo era mucho más que un profeta benévolo o que un líder inspirador. En realidad, Jesucristo es infinitamente mayor que todo eso que piensan. Como explica el autor de Hebreos, el Señor Jesús es el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Él es el Dios encarnado y como ya lo dijimos, en quien habita corporalmente toda la plenitud de la deidad y de quien el apóstol Juan declaró: en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Ese era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Y amados hermanos, estos pasajes solo son la punta del iceberg, como diríamos. El Nuevo Testamento recalca clara y repetidamente que Jesucristo no era un simple hombre. Él es el segundo miembro eterno de la Trinidad, el glorioso Hijo de Dios que es digno de nuestra adoración y de nuestra obediencia. Y a través de esta serie, mi intención es que conozcamos más sobre la persona de nuestro Señor Jesucristo. Iremos conociendo quizás de una manera un poco profunda, pero claro está, nunca vamos a llegar al final de eso, amados hermanos. Pero sin temor a equivocarme, y una de las cosas a lo que me llevó el iniciar esta serie, amados hermanos, es que puedo decir que muchos creyentes no llevan una vida consagrada porque no tienen un verdadero conocimiento de la persona hacia la cual apunta todo el Antiguo Testamento y sobre quien gira toda la revelación del Nuevo Testamento. Y la tendencia de los últimos años ha sido lastimosamente, amados hermanos, la de humanizar tanto a Jesús que se ha perdido la reverencia por su santidad y su señorío sobre nuestras vidas. Y esto obviamente
ha tenido un impacto enorme sobre la vida del cristiano hoy y sobre la vida de la iglesia como cuerpo de Cristo. Cuando Jesús se encarnó, no lo hizo para hacer a Dios más liviano o más aceptable, sino para revelar a Dios. Tampoco lo hizo para bajar a Dios de su trono, sino para subir el hombre a su presencia. Y la santidad que sobrecogió al profeta Isaías en el momento que tuvo su encuentro con Dios fue la misma santidad a la que fue expuesto Pedro cuando después de una pesca milagrosa se percató de su falta de fe y le dijo a Cristo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Y amados hermanos, esa misma santidad es la que nosotros deberíamos reverenciar el día de hoy. Y espero en Dios que a lo largo y al final de esta serie podamos quedar tocados y que el Señor nos lleve más a conocer de una manera profunda la persona por medio de quién y para quién se creó todo cuanto existe. Y que mediante lo que aprendamos en estas predicaciones podamos darle a Jesús el lugar que verdaderamente le corresponde. Y ningún otro personaje de la historia ha generado tanta controversia como la persona de Jesús. Y como ya lo dijimos, para una gran parte de la humanidad, muchos sí creen que Jesús fue Dios hecho hombre, pero como ya lo dijimos, muchos creen que fue solo un maestro, un profeta, un hombre iluminado del pasado. Y independientemente de cuál sea el veredicto de lo que piensen de Jesús, lo cierto está que ningún otro personaje de la historia ha influenciado y cambiado tanto el rumbo de la humanidad como Cristo. Él es el centro de toda la revelación bíblica. De hecho, las estadísticas dicen que no hay ningún otro personaje de la historia sobre el cual se haya escrito tantos libros como ha ocurrido con Jesús. 20 siglos han pasado desde que Jesús fue crucificado por haberse proclamado Dios. A la hora de su muerte, Pilato y Herodes no encontraron evidencia para incriminarlo, pero aún así no se atrevieron a ir en contra de la multitud que clamaba por su sangre. El ladrón en la cruz le confesó como Dios. El centurión al pie de la cruz lo consideró inocente. Pero 3 días después de su muerte, hermanos, su tumba fue encontrada vacía. El Señor Jesucristo resucitó y desde entonces, como decía alguien por ahí, la tumba vacía ha estado diciendo la historia, trata de borrar ese acontecimiento a la filosofía, trata de explicar este suceso y a la ciencia, trata de duplicar este acontecimiento. Cuando preguntamos ¿quién es Jesucristo?, no simplemente nos estamos haciendo una pregunta para saber más. Estamos abordando la cuestión más importante de toda la existencia humana. Conocer a Cristo es esencial porque toda la Escritura, la salvación y el propósito de Dios giran alrededor de su persona y de su obra. Vivimos en una época donde muchos conocen algo acerca de Jesús, pero pocas personas conocen quién verdaderamente es Él. Sin embargo, la pregunta sigue siendo la misma para nosotros que Jesús hizo a sus discípulos. ¿Y vosotros, quién decís que soy yo? La respuesta correcta a esta pregunta no determina únicamente lo que conocemos, sino también nuestro destino eterno. Pero ¿por qué es importante conocer a Jesús? En primer lugar, amados hermanos, porque la vida eterna depende de conocerlo. Jesús declaró en Juan 17:3,
Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. La salvación no consiste simplemente en conocer doctrinas y doctrinas o asistir a una iglesia o realizar buenas obras. Consiste plenamente en conocer personalmente a Cristo por medio de la fe. Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Por lo tanto, nadie puede ser salvo sin Él. En segundo lugar, porque toda la Biblia apunta hacia Él. Desde Génesis hasta Apocalipsis, la Escritura nos revela a Cristo. La Escritura nos dice allá en Génesis, Él es la simiente prometida de la mujer en Génesis 3:15. Él es el Cordero Pascual. Él es el mayor profeta. Él es el perfecto sumo sacerdote. El rey prometido a David. El siervo sufriente de Isaías. El Cordero de Dios en los evangelios. El rey glorificado en Apocalipsis. Cristo es el centro de toda la revelación bíblica. En tercer lugar, porque una falsa comprensión de Cristo produce un falso evangelio. Como vimos, han surgido muchas ideas equivocadas de Jesús. Pero a través de la historia, y si ustedes leen la historia, amados hermanos, la iglesia ha defendido celosamente la doctrina bíblica de Jesús. La doctrina bíblica de que Jesús es Dios, de que Jesús es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Un Cristo equivocado conduce a una salvación equivocada. En cuarto lugar, porque solo Cristo puede reconciliarnos con Dios. El problema fundamental del ser humano es el pecado. La depravación total del hombre. El ser humano es incapaz de salvarse a él mismo. Por eso era necesario que viniera un Salvador perfecto. Solo Jesús pudo cumplir esta misión porque como hombre podía representar a los hombres y como Dios podía soportar la ira divina, otorgar una salvación perfecta y pagar una deuda infinita. En quinto lugar, porque conocer a Cristo transforma nuestra vida. El propósito de Dios no solamente es perdonar pecados, sino conformarnos a la imagen de Cristo. Mientras más conocemos a Jesús, más le amamos, más confiamos en Él, más le obedecemos, más reflejamos su carácter. La vida cristiana consiste en crecer continuamente en el conocimiento de Cristo. En sexto lugar, porque vivimos en un tiempo de confusión espiritual. Muchas personas tienen una imagen de Jesús creada por la cultura, por las redes sociales, por las tradiciones humanas, pero no por la Escritura. Como iglesia y como creyentes necesitamos volver al Cristo bíblico. Muchas personas conocen el nombre de Jesús, pero no conocen verdaderamente a Jesús. Algunos lo admiran, otros lo rechazan, otros lo ignoran. Sin embargo, la pregunta más importante que cada ser humano deberá responder es la misma que hizo Cristo hace más de 2000 años. ¿Quién dices que soy yo? La respuesta a esta pregunta determina nuestra fe, nuestra vida y nuestra eternidad. Por eso, amados hermanos, antes de hablar de lo que Jesús hizo, debemos preguntarnos quién es realmente Él. ¿Será que es simplemente un hombre extraordinario? ¿O será que es el Hijo eterno de Dios hecho carne? Durante toda esta serie buscaremos responder a la luz de las Escrituras esto:
quién es Jesús. Y vamos a ir viendo quién es Jesús. Pero para ir concluyendo en esta noche, amados hermanos, después de haber recorrido estos temas y haber considerado algunas herejías y errores que a lo largo de la historia se han presentado acerca de la persona de Cristo y la obra de nuestro Señor Jesucristo, en esta noche podemos entender algo fundamental cada uno de nosotros. No es suficiente hablar de Jesús. Necesitamos conocer al Jesús verdadero. A lo largo de la historia, muchos han presentado un Jesús diferente. Pero la iglesia y nosotros como iglesia no podemos construir una fe sobre un Cristo creado por la opinión de las personas o de la imaginación humana. Nuestra fe debe estar fundamentada en la palabra de Dios, en el Cristo que Dios ha revelado en su palabra. Y esto nos muestra por qué es tan importante conocer a Jesús. Conocer a Jesús no es simplemente conocer algunos acontecimientos de su vida. No es solamente saber que nació en Belén, que hizo milagros, que murió en la cruz, que resucitó. Conocer a Jesús implica conocer quién es Él realmente. Porque lo que pensamos acerca de Jesús determina cómo le adoramos, cómo confiamos en Él, cómo entendemos su obra y cómo vivimos delante de Él. Por eso, como iglesia, debemos preguntarnos constantemente, una y otra vez, ¿quién es Jesús? No según la cultura, no según las tradiciones, no según los hombres, no según las opiniones, sino ¿qué dice Dios en su palabra acerca de su Hijo? Y esa pregunta nos conduce directamente al siguiente paso de esta serie. Hasta ahora hemos visto la importancia, de una manera rápida, de conocer correctamente a Jesús. Y algunos errores que han surgido, intentando definir a Cristo apartándose de la Escritura. Ahora nosotros necesitamos comenzar a responder de una manera más específica una de las preguntas más importantes que nos podemos hacer acerca de Jesús. ¿Quién es Jesús en cuanto a su naturaleza? ¿Es solamente un hombre? ¿Es simplemente el Mesías escogido por Dios? ¿Es simplemente una criatura superior a los ángeles? ¿Es solamente el enviado por Dios? ¿O las Escrituras nos presentan algo mucho más glorioso? Amados hermanos, la Biblia nos presenta a Jesús como verdaderamente Dios. Y esto es algo que no podemos tratar como un detalle secundario. La deidad de Cristo está en el centro mismo de la fe cristiana. Por eso en el próximo mensaje comenzaremos a estudiar esto, la deidad de Jesús. Primero veremos de una manera general qué significa afirmar que Jesús es Dios y por qué esta verdad es fundamental para nuestra fe. Y posteriormente iremos examinando de una manera específica las evidencias bíblicas que nos muestran la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. No simplemente vamos a intentar demostrar una doctrina más acerca de Jesús. Vamos a abrir las Escrituras y preguntarle a la palabra de Dios, ¿qué dice acerca de Jesús? Y termino con 3 aplicaciones finales, amados hermanos. No podemos adorar correctamente a un Cristo que no conocemos correctamente. La iglesia podemos tener alabanza, predicación, actividades, programas, pero si nuestra comprensión de Cristo es equivocada, también nuestra adoración se verá afectada. Por eso necesitamos
volver continuamente a las Escrituras para conocer al Cristo verdadero. La iglesia debe ser una iglesia centrada en Cristo y fundamentada en la revelación bíblica de nuestro Dios. En segundo lugar, cada creyente debe examinar a qué Jesús está siguiendo. Porque no podemos decir yo creo en Jesús, sino en qué Jesús creemos. Porque puede existir un Jesús creado por nuestra mente, por nuestras expectativas, pero solamente hay un Cristo, aquel que es revelado en las Escrituras. Y por eso debemos hacernos una pregunta. ¿Mi fe está puesta en el Jesús de la Biblia? Y en tercer lugar, mientras más conocemos a Cristo, más razones tenemos para confiar, amar y adorarle. Conocer doctrinalmente a Cristo no debe producir solamente información en nuestra mente, debe producir adoración en nuestro interior. Mientras más comprendemos quién es Cristo, más comprendemos su grandeza. Si Jesús es verdaderamente Dios, entonces su venida a este mundo no fue la aparición simple de un hombre. Fue Dios el Hijo entrando verdaderamente en nuestra historia. Si Jesús es Dios, su autoridad es única. Si Jesús es Dios, sus palabras tienen autoridad divina. Si Jesús es Dios, su obra en la cruz tiene una gloria incomparable. Si Jesús es Dios, su resurrección no es solamente la victoria de un hombre sobre la muerte, sino la manifestación gloriosa del poder de nuestro Dios. Y si Jesús es Dios, entonces Él no merece simplemente nuestra admiración, Él merece nuestra fe, nuestra obediencia, nuestra confianza y nuestra adoración. Que esto produzca en nosotros un deseo más profundo de conocer al verdadero Jesús, porque en cuanto más conocemos a Cristo conforme a las Escrituras, más claramente vemos su gloria. Y termino con una frase de John Owen, y él dice: cuanto más conocemos a Cristo, descubrimos que en Él no solamente hay algo que admirar, en Él encontramos todo lo que nuestra alma necesita. Oramos.